pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer en el país. ¿Cómo le va? Buen día. Ayer, en distintos puntos de la Argentina, se escuchó el ruidazo y volvieron a salir las cacerolas. Quizá esto pueda, de alguna manera, expresar algo que el gobierno tendrá que evaluar, porque después cuando le digan los lugares donde más se escuchó la protesta, ustedes van a observar que la clase media y aquellos que probablemente hayan votado a Macri fueron los que salieron a la calle más presurosos en la protesta de ayer. Un poeta griego que vivió en el siglo VIII a.C. acuñó una frase que quedó para los tiempos en el mundo. Hesíodo decía entonces que la voz del pueblo era la voz de Dios. Los latinos nos trasladaron esa costumbre en aquella frase de Vos Populi, Vos Dei. Y el pueblo se expresa a veces a través de su palabra y otras veces a través de manifestaciones como por ejemplo salir a tocar una cacerola que, contrariamente a lo que la sociedad puede imaginar, esto nació en Santiago de Chile, cuando gobernaba un socialista, Salvador Allende, y los que protestaron con las cacerolas vacías para decir que no se podía comprar en el desabastecimiento que había en Chile en esa época, fueron las señoras de la clase alta, conocidas en Chile como los momios, y fue en Providencia y en la zona especial de Santiago donde más se escuchó, en Los Cóndores y demás, donde más se escucharon el ruido de las cacerolas. Trasladada la cacerola a la Argentina y hecha una de las fuerzas más importantes en la protesta del Día de la Dignidad cuando se echó a De la Rúa, que otros llaman el argentinazo, allí la gente salió a protestar indignada porque el presidente, que lo tenía bajo una crisis a la sociedad, lo único que se le ocurrió anunciar era el estado de sitio. Pasa el tiempo, los mismos integrantes de aquella alianza, reciclados en Cambiemos, son partícipes de un gobierno que dice que no se puede bajar las tarifas. Bueno, le damos una idea, le sugerimos que bajen los impuestos, porque el 50% de los que pagamos del tarifazo de Aranguren son impuestos. Entonces, si ellos dicen que no se puede bajar las tarifas, bueno, no las bajen, pero no cobren el 50% que tiene de recargo de impuestos, entonces automáticamente baja el tarifazo al 50%. Y para esto no hay que dificultar ninguna tarea de las protegidas empresas privadas que han ganado millones con la medida macrista. Pero ayer había una convocatoria y un llamado a una sesión extraordinaria, porque no había despacho de comisión, y hacían falta conseguir 129 diputados. Yo les dije temprano que el gobierno decía que esos diputados estaban. Y efectivamente, estaban y sobraban. Se ha hecho una profusa difusión de un diputado que vive en la soledad de su propia idea, que es Olmedo, el de Salta, creyéndose que él es el culpable. Y la verdad, que más allá de lo que hizo Olmedo de levantarse cuando entraba el que se iba a sentar y conformar los 129 presentes, la vergüenza es de los que convocaron, porque, por ejemplo, si usted votó a Daniel Scioli, sepa que a Daniel Scioli le importa un corno que usted tenga que pagar las tarifas que paga. No fue, no estuvo. Si usted votó al Frente Renovador porque le gustaba, a lo mejor, el Moyano diputado, olvídese, estaba en un SPAC en Estados Unidos. Pero además, faltaron 4 del Frente para la Victoria, faltaron 2 de UNA,
Una es aquel acuerdo de la Sota con Massa, faltó uno del Frente Renovador, y demás otros que se borraron, como por ejemplo los que responden a Zamora, un radical devenido en kirchnerista y vuelto ahora a sonreírle a Cambiemos. Y entonces nos cuentan que la culpa es de Olmedo. La verdad es que la culpa no es de Olmedo. Olmedo es uno. Pero los que convocaron la sesión no garantizaron ni siquiera los suyos. Faltaron más de 12 diputados. Y entonces, uno no sabe si es porque los compraron, si es porque los convencieron, o si era una puesta en escena. Al final no sabe qué pensar. Sea lo que fuere que haya ocurrido, Daniel Scioli no estuvo. Entonces, cuando uno pasa listas y dice, faltaron a esta situación Mirta Pastora, que es del Frente Cívico de Santiago del Estero, Elda Pertile, del PJ del Chaco, faltaron 3 del Frente para la Victoria, aparte de los que mencioné, 2 de UNA, 4 del PJ, y entonces, más allá que no estuvo Scioli, no estuvo Luis Basterra, no estuvo Laura Russo, Alberto Roberti del PJ, quien perdió el gremio de petroleros privados y que tiene además una frondosa carpeta en la justicia, y entonces alguien lo llamó para que no vaya, Mariano Morales y Alejandro Snopek, que son de UNA, Jorge Tahuada y Rosa Muñoz, diputados de Chubut. Algo pasó en Chubut, seguramente con el gobernador. No estuvieron presentes entonces más de 12 diputados de los bloques que habían convocado. PJ, Frente para la Victoria, Frente Renovador. Pero si la voz del pueblo, la voz de Dios, se escuchó en Capital, en Córdoba, en Chaco, en Chubut, en Entre Ríos, en Mendoza, en Misiones, en Neuquén, en Salta, en San Juan, en Santa Fe, en Tucumán. Y si usted prefiere repasar qué pasó en la capital, bueno, en el Obelisco, en Callao y Corrientes, en Corriente y Medrano, en Escalabrini, Ortiz y Corriente, en Cabildo y Juramento, en Juan B. Justo y Avenida San Martín, en Álvarez Toma y Federico Lacroce, en San Juan y Boedo, en Acoite y Rivadavia, en Córdoba y Anchorena, en Montes de Oca y Suárez, en Almirante Brown, en Santa Fe y Nazca, en Lugano 1 y 2, es decir, en distintos puntos de la ciudad se escuchó ayer la protesta. Y entonces, cuando uno dice cómo reaccionó la provincia de Buenos Aires, donde se escuchó más, porque protestaron en forma individual en distintos puntos, y allí se empieza a encontrar, al pasar revista, de los municipios que más ruido hicieron: Adrogué, Avellaneda, Benavides, Berazategui, Campana, Caseros en 3 de febrero, La Plata, Don Torcuato, localidades, Isidro Casanova, localidad de La Matanza, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, La Ferrer, Los Troncos, Monte Grande, Luján, Rodríguez, etcétera, etcétera. Claro, no tuvo la magnitud a lo mejor de otras protestas. Fue convocada por las redes sociales y hoy hay una marcha con las velas que promete ser multitudinaria también. Y resulta que ayer, después de todo el escándalo que hicieron
Carrió y los radicales acerca de que no, que las tarifas había que regular, de que la culpa es de Aranguren y demás, no dieron quórum, no se permitió el debate porque entendía el oficialismo que si permitía el debate, probablemente pasaran un mal momento, porque a la hora de votar se iban a poner en evidencia los radicales, la coalición cívica, los socios del PRO, que su voto no iba a ser como lo declaraban en televisión. Claro, es interesante, ¿no? Es muy interesante. Pero cuando uno repasa la representatividad de cada quien, y cuando uno se da cuenta que hubo de todas partes quienes jugaron para favorecer al gobierno, tiene una tremenda duda. Entonces, como tiene campera amarilla, como suele decir cosas a veces impactantes y demás, le pegaron a Olmedo, que fue el que se levantó. Cuando lo fue a ver Javier Peretti, un muchacho que fue intendente de La Carlota y que viene de las huestas de la Sota y que ahora es el presidente del PRO en Córdoba, que fue, le dijo algo, se levantó Olmedo y se fue. Pero repito, no tiene ninguna importancia. La importancia está en que los que convocaron, los bloques que convocaron, no garantizaron a los propios. De manera que ya a esta altura de esta democracia fraudulenta, a nosotros no nos cabe ninguna cosa y a lo mejor hasta sospechamos de lo que no tenemos que sospechar. Pero cuando le quieren cargar la romana a un diputado, nos damos cuenta que quieren tapar los propios errores y vaya uno a saber si fueron errores por viaje, alguno que estaba enfermo, alguno que estaba suspendido, o simplemente porque dijeron, bueno, vayas. La verdad es que ahora las comisiones de obras públicas y de defensa del consumidor dilatarán el tratamiento, le darán el tiempo necesario al gobierno para que prepare alguna respuesta. Hasta este momento lo único que se le ha ocurrido al gobierno es una vergüenza histórica, es darle un plan de financiación para que la gente pueda pagar los aumentos, una cosa nunca vista. No entiende el gobierno que la gente no lo puede pagar, no porque no quiere, sino porque no puede. Eso no lo pueden entender. Entonces, cuando el presidente ayer dijo, yo siempre fui con la verdad, no se puede tener energía gratis, nunca los engañé, no soy un estafador, impactó la frase, ¿no? Que Macri use esa palabra innecesaria para que el presidente la diga, pero cuando el presidente la dice nos obliga a nosotros repensar por qué él dice que no es un estafador. El verbo estafar está definido por el diccionario como obtener riquezas a través de una trampa o de un ardid. Cometer, por ejemplo, un delito mediante el abuso de confianza, entre otras tantas definiciones. La estafa es un delito contra la propiedad o también cuando se produce fraude, timo o el engaño. Y entonces ahí viene una pregunta a la conciencia de Macri. A lo mejor Macri dijo, no soy un estafador porque le vino a la memoria que dijo pobreza cero, dijo no van a pagar impuestos a las ganancias de los trabajadores, dijo muchas cosas, y el engaño pertenece a la estafa. A lo mejor por eso él reaccionó cuando impensadamente dijo, no soy un estafador. Y entonces a uno lo obliga a retrotraer en su pensamiento y ubicarse en el Macri empresario, aquel que junto al padre tuvo una causa de contrabando. Contrabando es producir un delito para beneficiarse, traer cosas sin tributar para beneficiarse, o sea, pertenece al verbo estafar, y que lo salvó la Corte Suprema de Menem, una Corte Suprema que amplió en número y lo salvó. Lo mismo que puede pasar en Mendoza, donde la Cámpora, con su voto, le ha permitido a Cornejo, presidente del Partido Radical, ampliar la Corte Suprema de Justicia en Mendoza.
o lo que termina de hacer Cristina Kirchner, que consiguió que una senadora que estaba en el bloque de Pichetto, de Río Negro, pase al bloque del Frente para la Victoria, y entonces a partir de ahora ya no tendrá más el PJ la primera minoría, sino que la tiene Cambiemos. Cristina, fusible del macrismo, la Cámpora en Mendoza, fusible del macrismo, los del PJ que no fueron a dar quórum en el Frente para la Victoria, fusibles del macrismo. Entonces, como en la política todo se negocia, todo va, todo viene, la pregunta que uno se tiene que hacer a esta altura es si a Macri, que es una consecuencia de los errores del gobierno anterior, ahora los errores de la oposición no le van a dar la chance de ser reelecto. Y saben una cosa, mientras nosotros nos debatíamos en esto, 150 personas en la Embajada Argentina en los Estados Unidos, con el endeudador Luis Caputo y con el ministro de Economía Nicolás Dujovne, el de Hacienda, recibieron una visita que nadie esperaba y que nunca ocurrió. Allá es primavera y entonces se está preparando la primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con el grupo de los 20. Bueno, Christine Lagarde, la francesa, directora del Fondo Monetario Internacional, fue a comer empanadas a la Embajada Argentina, a brindar con los endeudadores argentinos, y por primera vez ocurre esto en la historia de un país, que la titular del Fondo Monetario vaya a visitar la embajada, a saludarlos, no quiso hablar, y allí estuvo la francesa, mientras Caputo, que estaba haciendo uso de la palabra, se deshacía en elogios a la representante de la usura mundial. Es cierto que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y también es cierto que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y yo diría que más allá que el secretario del Papa sea argentino y peronista y esté en Roma, da la impresión que hay algún secretario de Estado que tiene influencia con Dios y vive en Washington.